Estados Unidos está detrás de los acontecimientos desatados en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto y que derivaron en la reelección del mandatario Alexander Lukashenko en su cargo. Así lo dejó asentado el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia en un reciente informe. $20 millones es la bagatela que invirtió Estados Unidos entre el año 2019 y 2020 para los preparativos de las revueltas denominadas protestas. Desde el mismo día del acto eleccionario en Bielorrusia, de acuerdo al director del Servicio de Inteligencia Sergei Naryshkin. Así, las protestas en Bielorrusia no fue algo que surgiera espontáneamente, producto de la indignación por el resultado de unos comicios. Fue algo largamente calculado y financiado y preparado. El alto cargo fue muy explícito en su descargo. Ese dinero se utilizó para crear una red de blogueros independientes, cuentas de información en redes sociales y también para preparar activistas que participarían en las manifestaciones callejeras, todo pagado. Que la experiencia de Estados Unidos en estas cuestiones ha quedado sobradamente demostrada. Incluso Naryshkin sentencia que Estados Unidos se ha propuesto organizar una revolución de colores en Bielorrusia. Así, las palabras Estados Unidos y montaje van enganchadas de la mano como si fueran sinónimos desde hace muchas décadas. No importa cuándo o dónde se lea o se escuche. Las cartas boca arriba. Por si quedaba alguna rendija de duda, Naryshkin indicó en que las actividades más prometedoras se trasladaron a países como Polonia, Lituania y Ucrania, donde recibieron la instrucción adecuada por parte de asesores estadounidenses especializadas en protestas no violentas. Unas conclusiones que coinciden con otras fechas desde la propia Bielorrusia, donde Lukashenko avisa que 4 países satélites de Estados Unidos están detrás de las protestas desatadas en su país. Y no hay sorpresa en sus nombres: Polonia, Lituania, Chequia y Ucrania, que a su entender usan el clásico libro de texto estadounidense de las revoluciones de color. Está claro, esto es una revolución de colores, es de manual. Esto es como lo que se hizo en Ucrania, las 2 revoluciones, la naranja y la del Maidán. Siguen todas unas mismas pautas: utilización de blogueros, de medios de comunicación occidental de forma masiva, diciendo que aquello es insostenible, señala el presidente del Observatorio Hispano-Ruso Euroasia, Fernando Moragón. Y aunque en algunos casos en origen pudiera ser un movimiento espontáneo, rápidamente se hacen cargo de él quienes están interesados, fundamentalmente Estados Unidos y sus aliados en cada lugar del mundo, como pasó también en el caso de las protestas en Hong Kong, donde quedó registrado en fotografías las reuniones de varios líderes de protestas, sobre todo los más radicales, entrevistándose con miembros del cuerpo diplomático norteamericano en Hong Kong, recuerda el analista. El telón de fondo, al contextualizar lo que acontece en Bielorrusia, Moragón apunta a que dentro de Europa hay una división que tiene relación con el Nord Stream 2, que no se puede acabar con las presiones de Estados Unidos sobre Alemania. Al mismo tiempo tiene que ver con esa fractura que hay en Europa en cuanto a Rusia entre países que tienen una posición relativamente moderada, como puede ser Alemania, y países que son visceralmente antirrusos, como Polonia, los bálticos, como Ucrania, que está fuera de la Unión Europea. Estados Unidos, que sirve de ellos para desestabilizar tanto a Rusia como a la Unión Europea, observa el experto. Esto está claro, Bielorrusia es central para Rusia, y no solo por los lazos históricos, sino por es uno de los países que constituye la Unión Económica Euroasiática, que es un proyecto importantísimo para Rusia, y también porque pertenece a la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, un tratado definitivo.
Asimismo, el analista añade que China y su nueva ruta de la seda tiene en Bielorrusia uno de los centros logísticos básicos para llevar sus trenes a Europa. De hecho, las inversiones chinas en Bielorrusia son muy importantes en todos los aspectos. Es un país clave para China. Las revueltas que vive Bielorrusia en otra vez ir destrozando, socavando la posible influencia que tiene Rusia en todos los ámbitos y en todas las relaciones, y contra cual hay una guerra híbrida, bruta, del parte de Occidente, concluye Fernando Moragón. Estados Unidos juega un rol clave en los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales en Bielorrusia, señala una declaración oficial del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. En los acontecimientos en Bielorrusia se observa claramente la pista occidental. Las protestas han sido bien organizadas desde el principio y son coordinadas desde el extranjero, según las informaciones que tiene el SVR. Estados Unidos juega un rol clave en estos acontecimientos, dijo el director del SVR, Sergio Naryshkin, citado en las declaraciones oficiales. También destaca que Occidente empezó a preparar las protestas antigubernamentales en Bielorrusia como antes de celebrarse las presidenciales. El CBR tiene información de que en el año 2019, a principios del año 2020, Estados Unidos asignó para los preparativos de las protestas unos $20 millones. El director del SBR considera que Estados Unidos intenta organizar en Bielorrusia una revolución de colores. En realidad se trata de un intento de mal disimulado de organizar otra revolución de colores, un golpe anticonstitucional cuyo objetivo no tiene nada en común con los intereses de los ciudadanos bielorrusos, dijo Naryshkin. En su opinión, Washington está patrocinando a Svetlana Tikhanovskaya, a otras activistas de la oposición bielorrusa, y quiere presentarlos en calidad de líderes populares. Estados Unidos está patrocinando a la ex candidata a la presidencia bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, y a otros activistas opositores para presentarlos como líderes populares y futuros dirigentes de la Bielorrusia democrática, refirió el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Bielorrusia es necesario que protestas desde 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo periodo de Lukashenko. En los primeros días después de la votación, las fuerzas del orden reprimieron las protestas con gas lacrimógeno, balas de goma, cañones de agua, granadas aturdidoras y fusiles con acción de bombeo. Según el Ministerio de Interior, las movilizaciones se saldaron con 3 extintos, centenares de heridos, entre ellos más de 170 agentes y más de 6.700 detenidos. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y por ello exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes. El mandatario bielorruso afirmó que la situación en Bielorrusia se debe a una injerencia extranjera y acusó a Polonia, Chequia, Lituania y Ucrania de estar detrás de las protestas.